El batímetro es un instrumento de medida eléctrica que nos proporciona la potencia consumida por un circuito, es decir, la energía instantánea que está consumiendo. Tenemos varios tipos de batímetros, pero fundamentalmente podemos acceder a batímetros digitales, como el que aparece en pantalla, o batímetros analógicos, como el que teníamos antes. En ambos casos disponen de una entrada amperimétrica y de una entrada voltimétrica, con la que llega hasta ellos la tensión y la intensidad que combinadas nos proporcionan la medida. Para comprobar su funcionamiento vamos a utilizar una fuente de alimentación de 230 voltios con la que alimentamos distintos tipos de cargas, tanto inductivas como resistivas, en este último caso construidas a partir de bombillas eléctricas ordinarias. Para conectar estos elementos utilizaremos cables de seguridad que tienen la ventaja frente a otros de no tener los terminales eléctricos accesibles, los terminales metálicos de conexión accesibles y por tanto poseer una protección hacia la persona que está manipulando los cables y que está realizando las conexiones. En el caso del batímetro analógico que tenemos en pantalla, la entrada amperimétrica dispone de 4 terminales, son los que están situados en la parte superior, mientras que la entrada voltimétrica dispone de 3 terminales, entre los que seleccionaremos los alcances de 150 o 300 voltios. En el caso del batímetro digital, directamente tiene entrada amperimétrica y voltimétrica que se ajustan a la medida y que nos proporcionan la lectura directamente en pantalla. Inicialmente vamos a conectar el terminal positivo de la fuente de alimentación con el terminal de la entrada amperimétrica del batímetro y desde la salida amperimétrica vamos a llevar hasta la carga el cable que desde la salida de la carga volverá hasta la fuente de alimentación. Como se ve en pantalla, lo que vamos a hacer es conectar distintas cargas adicionales en paralelo con la primera que hemos conectado, de manera que a través de interruptores podremos ir conectando o desconectando las que nos interese para tener una carga variable y por tanto hacer que el batímetro nos dé distintas lecturas en función de la carga que tiene conectada en cada momento. En este caso tendríamos hasta 4 bombillas que aproximadamente nos podrán dar una potencia consumida de unos 400 vatios. La conexión de todos los elementos se realiza con la fuente de alimentación apagada para tener una protección adicional. Haciendo las conexiones de esta manera, el circuito amperimétrico del batímetro queda atravesado por la misma corriente que atraviesa la carga, mientras que el circuito voltimétrico queda sometido a la misma tensión que tenemos en la carga. Además de estas conexiones, la entrada amperimétrica necesita que unamos los 2 terminales centrales de los 4 que tiene en el aparato analógico. Cuando los unimos, como se está viendo en pantalla, cortocircuitándolos, obtenemos un alcance de 2,5 amperios en la parte amperimétrica de la medida. Como se observa finalmente, lo que hemos hecho es conectar la fuente de alimentación hasta la entrada amperimétrica, desde ahí hemos unido los cables centrales y desde la salida amperimétrica hemos ido hasta la carga, que tiene el terminal de salida unido nuevamente a la fuente de alimentación para que así tengamos cerrado el circuito. Para que el aparato pueda realizar la medida debemos conectar también su parte voltimétrica. La entrada la conectaremos directamente desde la entrada amperimétrica, puesto que ambas proceden o deben estar conectadas a la fuente de alimentación de la que extraemos la energía eléctrica, mientras que la salida la llevaremos directamente hasta el terminal negativo de la fuente de alimentación. Una vez realizadas estas operaciones, conectamos las 4 bombillas para tener la carga más alta y vemos que el aparato directamente sobre pantalla nos indica la medida. Si vamos variando el número de bombillas conectadas, inmediatamente repercute sobre la indicación del aparato, que progresivamente va variando y nos va indicando las distintas potencias que estamos consumiendo en cada instante. En pantalla podemos observar 3 medidas diferentes que han ido bajando a medida que eliminábamos bombillas. Por otra parte, podemos hacer este mismo tipo de conexiones sobre el batímetro digital y vemos como aquí se simplifica un poco, puesto que solamente hay 2 terminales para la entrada amperimétrica y otras 2 para la voltimétrica. Como antes, conectamos las 2 entradas de forma común y por otra parte cogemos y conectamos la salida amperimétrica a la carga y la salida voltimétrica directamente a la fuente de alimentación, también como hemos hecho con anterioridad. Este es el esquema de conexiones que queda en el aparato una vez terminadas las operaciones correspondientes. Una vez realizadas, encendemos el aparato y directamente en pantalla nos aparece la medida. Como se ve, hay pequeñas oscilaciones en función del consumo que hay en cada instante, puesto que no olvidemos que no se trata de energía, sino de potencia.
Utilizando la tecla Display pasamos de una pantalla a la otra y vemos cómo el aparato nos puede proporcionar hasta 6 medidas diferentes. Con la primera pantalla obtenemos por una parte la potencia activa, que se mide en vatios, también obtenemos la intensidad, que se mide en amperios, y la tensión de alimentación, que está llegando hasta el batímetro, que se mide en voltios. En la siguiente pantalla obtenemos los voltamperios reactivos, es decir, la potencia reactiva que está consumiendo la instalación. Obtenemos también la potencia aparente, que se mide en voltamperios, y finalmente el factor de potencia de la instalación, que en este caso es la unidad, puesto que estamos con un consumo prácticamente resistivo. Para comprobar qué ocurre cuando utilizamos cargas que no son puramente resistivas y cuáles son las medidas que nos proporciona el aparato, vamos a conectar 3 cargas inductivas en paralelo con las que ya teníamos. Inicialmente vamos a dejar esas 3 cargas completamente inductivas sin poner ninguna resistiva, es decir, dejando las bombillas apagadas, quedando solas las cargas inductivas. En estas condiciones el aparato nos proporciona una medida en la que se ve que la potencia activa es baja, mientras que la potencia reactiva ha subido, y el factor de potencia, puesto que tenemos casi solo potencia reactiva, va a ser muy bajo. A medida que vamos conectando bombillas, es decir, más carga resistiva, cambia la situación, aumenta la potencia activa consumida, se mantiene la potencia reactiva y el factor de potencia va cambiando y va subiendo. Si añadimos una bombilla más, evidentemente enseguida se nota sobre la potencia activa y también sobre el factor de potencia, y finalmente cuando tenemos conectadas las 4 bombillas obtenemos una situación en la que la potencia activa es máxima, la potencia reactiva se mantiene y finalmente el factor de potencia se sitúa en 0,76 como se ve en pantalla. Un último apunte para señalar que el hecho de que sea digital o analógico no implica que la calidad sea mayor en los aparatos digitales, sino que simplemente la medida es más cómoda. Dependerá de la calidad intrínseca del aparato el que la medida también sea de mayor calidad o no.